Vamos a continuar con la lección número 5 en las cartas generales. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor, te damos nuevamente por un día más. Que nos permita, Señor, poder aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos guíes en este día. Tú nos enseñes a través, Señor, de tus santas escrituras. Padre amado, te pedimos, Señor, que hables a cada corazón de cada uno de tus hijos. Que les ayudes, Señor, a meditar y aplicar, Señor, en sus vidas lo que nos enseña, Señor, en la Santa Biblia. Así te encomendamos la clase del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ya entrando en la lección número 5, vamos a entrar a la parte número 4 de la carta a los Hebreos. Y vamos a hablar acerca de la suficiencia de la fe en esta parte. Como primer punto tenemos la naturaleza de la fe en el capítulo 11. En el versículo 1 al 3 nos dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De esta manera nos dice. Un punto importante que tomamos es la fe. Si consideramos el capítulo 11 dentro del contexto de Hebreos, se evidencia la intención del escritor de contraponer la fe al pecado de la incredulidad. Frente al pecado de caer y apartarse del Dios viviente, el escritor coloca directamente la virtud de la fe. Los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos, pero los que creen son salvados. Punto 2. La seguridad. ¿Qué es la verdadera fe? Un profesor alemán de teología, Zacarías Ursino, formuló su fe personal en los siguientes términos. La verdadera fe, creada en mí por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento de convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de lo que solamente a otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Estos son dones de pura gracia obtenidos para nosotros por Cristo. Somos partícipes en Cristo si es que retenemos firmemente hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. En el punto 3 vemos la certidumbre. Si bien esta breve declaración acerca de la fe consiste de solamente 2 frases, las mismas están perfectamente equilibradas. Nótese, la escritura es estar seguro, estar cierto de lo que esperamos, de lo que no vemos. Eso nos quiere decir, ¿no? En el punto 4, entendemos. El escritor y sus lectores pueden entender la creación de Dios por medio de la fe. Aunque no podemos observar lo visible en nuestras mentes, reconocemos el poder de Dios. Entender la creación, esta maravillosa creación, aunque sea un sentido limitado, significa que reflexionamos en base a la fe acerca de la relación entre el Creador y su creación. Ya en el punto 5 vemos de modo que lo que se ve. El escritor de Hebreos se refiere a lo que existe visiblemente, ¿no? Aquello que podemos ver en la creación de Dios, es decir, la luz, el cielo, las estrellas, la tierra y una cantidad incontable, ¿no?, de otras cosas que podemos mencionar. El hombre puede ver todas estas entidades con sus ojos físicos. Sin embargo, estas cosas no han sido hechas de lo que se puede observar. No fue hecho de lo que era visible. Dado que nadie estuvo presente al momento de la creación, no existe informes de testigos presenciales. El hombre debe depender de lo que Dios le ha revelado acerca de la creación del universo y de la formación del mundo, y es por medio de la fe
que el hombre adquiere la certeza de que la creación se origina en Dios, en Él únicamente. Vemos en el episodio de Romanos 10:17 nos dice así la palabra de Dios. Pues es por fe que creemos que Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo hace más de 2000 años y vivió una vida pura y murió y resucitó. Pues porque nadie de nosotros vio la persona y obra de Jesús. Es por fe que vemos y creemos. Así que únicamente la fe, ¿no? Y en este punto importante vemos los héroes de la fe. Ya en el capítulo 11, versículos 4 al 40. En el verso 6 nos dice así la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Abel. En este punto la fe antes del diluvio nos menciona en el versículo 4 a 7. Dios miró el corazón de Abel y estuvo satisfecho con los motivos del dador. No es la sangre de Abel, sino la fe de Abel lo que es importante. Por consiguiente, la referencia a las almas que están bajo el altar tiene poca importancia. El escritor coloca a Abel ante los lectores como un hombre justo que vivió por la fe. Abel está a la cabeza de la lista de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Aún después de su muerte, su ejemplo alienta a la gente a buscar a Dios, porque éste recompensa a los que ardentemente le buscan. Abel es entonces el padre de los que buscan a Dios por medio de la fe. Otro ejemplo vivo, ¿no?, que podemos reconocer es Enoc, ¿no? También, así como Abel demostró su amor para con Dios, del mismo modo Enoc, miembro de la 7ª generación de la familia de Adán, sirvió al Señor. El escritor de Hebreos escogió a Enoc como la próxima persona que serviría como ejemplo de una vida de verdadera dedicación a Dios. Otro ejemplo, Noé. Hubo una persona que demostró su fe en Dios en un mundo de incredulidad, y esa persona fue Noé. En el relato histórico acerca del diluvio, leemos que Dios informó a Noé acerca del inminente diluvio que destruiría toda vida, ¿no?, a causa de la gran maldad del hombre, ¿no? Y Dios pues le advirtió a Noé que eliminaría, ¿no?, a hombres, animales y pájaros cuando termine el periodo de los 120 años. Noé encontró favor ante los ojos de Dios porque caminó con Dios. Como sus antepasados, Abel y Enoc, él puso toda su confianza, su fe principalmente en Dios. Por eso vemos también otro ejemplo en la fe de Abraham y Sara. Dios también llamó a Abraham para engrandecerse, ¿no?, su propio nombre por medio del patriarca, ¿no? Dios se reveló como un Dios fiel a su pacto que cumple sus promesas. También vemos la fe de los patriarcas, ¿no?, en el versículo 20 al 22. En esa parte entendemos la fe de Abraham, que pasó a su hijo Isaac, después a Jacob y posteriormente a los 12 hijos, ¿no?, de Jacob. Y vamos a mencionar también otro punto importante dentro de esta lección, es la respuesta de la fe a la disciplina, ya en el capítulo 12. En los versículos 1 al 2 nos dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerando el ejemplo de Cristo, en el versículo 1 al 3, pues vemos que inmediatamente viene, ¿no?, a mi mente el estribillo, ¿no?, del himno de invitación compuesto por Helen Lemuel, ¿no? Volved vuestros ojos a Jesús, poneos en rostro maravilloso a contemplar.
y las cosas de la tierra parecerán palidecer ante la gloria y gracia de su luz. Mirad con cuidado toda la vida de Jesús, dice el escritor de Hebreos a sus lectores, y considerad lo que él tuvo que enfrentar, ¿no? Literalmente él les está diciendo que comparen sus vidas con la de Jesús y que tomen cuidadosa nota de todo lo que Jesús tuvo que sufrir. El escritor también demuestra que es un pastor excelente, ¿no? Él conoce esa tendencia de mirar al cristiano y no al Cristo. La introspección ocasiona fatiga espiritual y desaliento, ¿no? Pero mirar a Jesús renueva la fuerza del cristiano y aumenta su valor. Cuando el cristiano se da cuenta de que Jesús soportó el odio de hombres pecadores a causa del creyente, él debe tomar aliento. Entonces sus propios problemas se hacen más fáciles de soportar y también él será capaz de continuar y finalmente completar la carrera que le está, ¿no?, señalada. Otro punto importante: el Dios disciplina al que ama, nos dice en el versículo 4 al 11. Según el escritor, no se menciona ningún pecado en especial. Sin embargo, el pecado, con su poder misterioso, es un formidable oponente que se debe resistir hasta la muerte. La disciplina, entonces, ¿no?, es un privilegio que Dios extiende a los que ama. Esto suena casi contradictorio hasta que llegamos a entender que la disciplina no se le extiende a los impíos. Ellos reciben su juicio. Dios disciplinó a su pueblo Israel a consecuencia de sus transgresiones, pero él demuestra también paciencia y tolerancia con sus enemigos hasta que se llene la medida de su iniquidad. La disciplina también es una señal de que Dios nos acerca como hijos suyos. Él nos acepta, ¿no?, como sus hijos. En el punto 3 vemos que por tanto perseverad, nos dice, ¿no?, en el versículo 12 al 13. En base a lo que escribió en los versículos procedentes, al llegar a la conclusión, el escritor dice: por lo tanto. Esta frase, pues, esto es lo que vosotros debéis hacer, exhorta él, ¿no? Nos dice: fortaleced vuestros endebles brazos, literalmente también nos quiere decir manos, y débiles rodillas, ¿no? Así nos dice el escritor. También habla como un entrenador lo hace con los miembros de un equipo, ¿no? Y utiliza dichos que son familiares, ¿no?, para alentarle. Aunque la carrera todavía no ha terminado, los corredores están cansados, necesitan una palabra de aliento de su entrenador. Esto les recuerda, ¿no?, el dicho proverbial: fortaleced vuestros endebles brazos, débiles rodillas, ¿no? Y vemos en este punto el compromiso de la fe con la justicia, ya en el capítulo 12, en los versículos 14 al 29, ¿no? Vamos a ver el 14 al 16, no sé si es la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Acá vemos la importancia de la santificación personal. La paz y la santidad son dos caras de una misma moneda. La santidad no es el estado de perfección ya obtenido. En el original griego, la palabra se refiere más bien al proceso de santificación que ocurre en la vida del creyente. Para decirlo de otra manera, el creyente refleja las virtudes de Dios. Al hacerlo se va asemejando más y más a Cristo, quien por medio del Espíritu Santo continuará obrando en el corazón del creyente. También vamos a ver otro punto importante, que son las exhortaciones al fiel, en el capítulo 3. En el verso 1 nos dice: permanezca el amor fraternal. Siga amando a los demás, ¿no? En la comunidad cristiana, los hermanos y hermanas se cuidan unos a otros y
prevalece un espíritu de amor y afecto fraternal. En un mundo lleno de hostilidad contra la iglesia cristiana, el amor mutuo dentro de la comunidad necesita que se le aliente constantemente. Otro punto importante que podemos citar es: sigan confiando en Dios. Una vez más, el escritor se coloca en el mismo nivel que sus lectores, de que juntos confiesan su confianza en Dios. Ellos recitan las palabras del Salmo 118:6 y lo hacen valientemente. También nos dice: sigan obedeciendo a los pastores, en el versículo 7. Ellos eran entonces predicadores del Evangelio de Jesucristo y habían sido instrumentos de Dios en la edificación de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo. Estos padres fundadores habían fallecido, pero los lectores todavía recordaban su labor. También nos dice: sigan alabando a Dios, en el versículo 9 al 16. Vivir una vida santa consiste en amar al Señor con el corazón, el alma, la mente y en amar al prójimo como a uno mismo. Los cristianos primitivos demostraron su amor a Dios dedicándose a la enseñanza del Evangelio, a los cultos, a la comunión y a la oración. También nos dice: sigan orando. El escritor da a entender que él desea instar más y más la oración comunitaria. Su deseo es estar con los miembros de la iglesia lo antes posible. En conclusión, podemos decir que los hebreos, es un llamado, esta carta a los hebreos es un llamado a la madurez cristiana. También fue dirigida a los cristianos judíos del primer siglo, pero es pertinente, para los creyentes en toda época y de cualquier cultura. Madurez cristiana significa hacer de Cristo el principio y el fin de nuestra fe. Para madurar debemos centrar nuestra vida en Él, no depender de ceremonias religiosas, no volver a caer en el pecado, no confiar en nosotros mismos y no permitir que se interponga algo entre Cristo y nosotros. Cristo es suficiente y superior. De esta manera habríamos concluido con esta lección. Gracias, Señor, te damos por tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que en una nueva lección tú también, Señor, seas el único autor, Señor, que nos pueda hablar a través de tu palabra a cada corazón de tus hijos, Señor. Así nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.